En el anterior vídeo de esta serie sobre la profesionalización del accionariado familiar, nos centramos en la profesionalización de esos futuros accionistas. En este segundo vídeo nos vamos a centrar en la profesionalización de ese familiar a partir de ya formar parte del accionariado de su empresa. Y ante ello os hago una pregunta. ¿Creéis que el accionista familiar es consciente del poder que puede tener con su voto y por ello de la importancia de su profesionalización como tal? Veámoslo. Hola, soy Fernando Nogales, asesor de empresas familiares, y desde mi experiencia de trabajo con las pymes familiares, en términos generales, he podido comprobar la poca y muy sesgada importancia que la familia otorga a la profesionalización de sus accionistas. Y digo que es poca porque en la pyme familiar es frecuente que los accionistas que trabajan en la empresa lo hagan desde puestos directivos y, por tanto, su profesionalización como accionistas creen que es más de lo mismo. Y digo que es sesgada porque la visión de profesionalización que tienen los accionistas que trabajan en la empresa suele ser muy distinta del accionariado familiar que no trabaja en la misma. Y cuando se dan estos sesgos de visiones contrarias en los accionariados familiares, es cuestión de tiempo que surjan los conflictos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las juntas de accionistas frases al estilo de "yo trabajo en la gerencia y soy consejero del consejo de administración, sé muy bien lo que es mejor para la empresa"? A lo que ese otro accionista que no trabaja en la empresa le responde: yo tengo el mismo poder accionarial que tú y tú no tienes mayor capacidad de decisión que yo y no soy el único accionista que piensa así. Frecuentes son estas situaciones cuando se confunde el ser dueño con ser accionista. La cruda realidad es que un accionista familiar no profesionalizado pronto se convierte en una guerra de poderes con alianzas entre unos y otros en función de sus intereses contrapuestos. ¿Y por qué ocurren esas divisiones en el accionariado familiar? La razón más frecuente es que sus consejos de administración olvidan que las estrategias en las empresas familiares son dobles, de empresa pero también de familia. Y cuando esta realidad no se da, el conflicto acaba por surgir. En las empresas no familiares, los consejos de administración, garantizando la viabilidad de la empresa, su objetivo es conseguir los mayores beneficios. Sin embargo, en las empresas familiares, esos objetivos son los mismos, siempre y cuando no sean siempre a costa de la familia. Por tanto, ¿qué variables hemos de tener en cuenta a la hora de profesionalizar a ese miembro de la familia, trabaje o no en la empresa, a partir del momento que entra a formar parte del accionariado de su empresa familiar? La primera variable en la que todo accionista familiar ha de profesionalizarse es en el funcionamiento de la asamblea de accionistas. Orden del día, información que ha de recibir y comprensión de la misma, derechos y responsabilidades que como accionista tendrá según los estatutos, pacto de socios y protocolo familiar. Como segunda variable, el accionista familiar ha de tener un cierto conocimiento de la estrategia de la empresa, las características del mercado en la que está presente, posibles riesgos y oportunidades que la empresa puede tener, su situación ante la competencia y temas relacionados con la empresa en los mercados. En tercer lugar, ha de saber analizar con cierto rigor los activos y pasivos de la empresa, cuáles son los límites razonables de endeudamiento que la empresa puede soportar o está soportando, la distribución de los beneficios usados en la empresa, el nivel de reservas de la misma. En cuarto lugar, ha de estar informado sobre la situación directiva de la empresa. En este aspecto, la profesionalización de sus directivos, los posibles cambios que se avecinan en las gerencias y consejos de administración, la incorporación o salida de personal directivo familiar y las razones para ello. A todo lo anterior, tenemos que unir aquellas reflexiones que son particulares de los accionistas. El reparto de dividendos, los casos especiales, por ejemplo, tutorías de menores, incapaces, ayudas solidarias entre socios familiares, si las compraventas internas se están haciendo según lo acordado, y todo ello sin olvidar el funcionamiento de las votaciones según sean los tipos de ellas, acciones indicadas, acciones preferentes, privilegiadas con o sin voto, o las clases de votación según el tipo de decisiones, por mayorías simples, mayorías absolutas, mayorías reforzadas. De todos estos conceptos, los accionistas familiares han de ser conocedores si quieren alcanzar un buen funcionamiento de sus asambleas. Y en quinto lugar, y para mí el más importante, es el que hace referencia a analizar la coordinación de los intereses de la empresa
con los de la familia, procurando que en el funcionamiento de las asambleas de accionistas se estudien mejoras que acerquen las visiones del accionariado en su conjunto. En las empresas familiares hay que ir un poco más allá de la fría y técnica división de asambleas de accionistas entre ordinarias y extraordinarias. Todos hemos escuchado en algún momento en ellas esa clásica frase de «aquí solo se habla de números, pero yo he traído reiteradamente mis intereses y nunca se me escucha». Cuidado con olvidarlo. Repito, en las empresas familiares los objetivos estratégicos son dobles, de empresa y de familia, y por tanto hay que reflexionar sobre ambos. Para concluir, decir que no es recomendable confundir dueño con accionista. En las empresas familiares ser dueño se hereda, ser accionista se hace. Y hemos de saber que tener clara esta diferencia, en ello nos va nuestra continuidad como empresa familiar. En cualquier caso, si sobre este tema tienes alguna duda o pregunta de carácter general, puedes dejarla en la caja de comentarios. Y si es más particular, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi correo que tienes en la descripción. Nos queda un tercer vídeo en el que seguiremos reflexionando sobre este apasionante tema. Un saludo y hasta pronto.